Colombia, año 2040. Todo está consumado. Hasta nos cambiaron el nombre. Así seremos a partir del 27 de mayo, o usted decide lo contrario. Cuenta la historia que todo comenzó un 27 de mayo de 2018, luego de unas elecciones que ganara el candidato títere de ese entonces y que puso nuevamente él en el poder, uno llamado Iván Duque. Recordemos que él había tratado antes de imponer a otro apodado Uribito y uno más apodado Zurriaga, apodos de por sí atemorizantes, ya que personas con esos remoquetes reflejaban una dudosa honorabilidad. ¿Quién se presta para ser un títere? Pero el último títere ganó, y fue así como nuevamente en cuerpo ajeno el señor Álvaro Uribe volvió al poder, igual que con Santos en 2010, pero con la diferencia es que este Porky, que ya también tenía apodo, como todos sus títeres de la maleta, no se le torció a él. Antes, por el contrario, adoptó su forma de hablar, sus dichos y su trato con la prensa, o con lo poco que quedaba de ella, antes que cerraran los canales de televisión y noticieros o prensa escrita que no estaban de acuerdo con ellos y aniquilaran a los periodistas críticos de su labor. Otro tanto se fueron a tierras expulsados, otra cantidad exiliados voluntariamente como este servidor. Aprovechando esa transición de 4 años y al no poder reelegirse, se dedican a armar lo que sería el nuevo orden de Colombia. Así es como eliminan a las 3 altas cortes por una sola, tal como se lo habían propuesto en la campaña de 2018, y el cual era el camino que necesitaba el salvador de la patria para iniciar sus planes. Se fortaleció el ejército y se inició la búsqueda, persecución y neutralización a todo lo que oliera a izquierda o por lo menos a descontento, desacuerdo o inconformismo con el nuevo orden, porque la idea era salvar a Colombia y no volvernos un Venezuela, un antiguo país que vivió años de corrupción pero que al final desapareció por la improductividad de su tierra. Es lo que hoy se conoce como Venemuerta. Dicen que en tiempos del petróleo fue su mayor comercializador y el país más rico de la región, pero un mal llamado socialismo del siglo XXI la acabó. Pero no precisamente por el sistema, sino por los corruptos que se tomaron el poder en ese momento de su historia, un sistema económico inventado y el cual desestabilizó a la desaparecida Suramérica un tiempo. Es así como los falsos positivos nunca volvieron a ser nombrados así, porque se demostró que ellos siempre fueron positivos, hasta los ocurridos en tiempos de la iniciación durante el 2002 al 2010, los cuales fueron cuestionados por la justicia de entonces, pero se comprobó que era persecución política. La muerte de los 18 jóvenes de Soacha fue puro mito, desprestigio, imaginación de los vagos que no estudiaban, de los piojosos, de una peligrosa especie denominada por el nuevo orden como Mamers. Se pudo demostrar la injusticia de la Colombia que conocimos del antiguo régimen, donde injustamente se encarceló a muchos funcionarios o buenos muchachos del señor Uribe, involucrados en el periodo de la iniciación en hechos ya olvidados y prescritos como chuzadas del DAS, crímenes ordenados desde la dirección de este organismo, Agro Ingreso Seguro, Reficar, Odebrecht, Yidis Política y paramilitarismo, entre otros. Todos esos cargos fueron retirados y los involucrados puestos en libertad, indemnizados y reintegrados a sus cargos. En cuanto al económico, sacamos hasta la última gota de petróleo y más, porque esa era la idea, sacarle la última gota de leche a la perra. El departamento del Cesar, gracias a la indiscriminada explotación de carbón, se convirtió en el primer territorio abandonado después de La Guajira, que definitivamente se la tragó su mismo desierto y jamás por su territorio corrió ni un chorrito de orín. El petróleo y el carbón dominaron la economía de Colombia desde 2018, dejando al otrora hermoso y rico país, como se esperaba, sin agua, sin agro, sin recursos naturales.
El departamento del Meta nunca crió ganado. Las selvas y bosques de la altillanura, después de 20 años, se secaron. Hoy son campos de prueba para una nueva energía que experimenta Estados Unidos en nuestro suelo, por ser considerado estéril y que allí no se le hará daño a nadie. El metro subterráneo jamás se construyó, pero el que sí se construyó fue el de la superficie, el cual llenó a la ciudad de una infraestructura recargada de cemento, contaminación visual y auditiva, además dando paso a una nueva clase social que no compraron casa ni pagaron arriendo nunca porque vivían debajo de los kilómetros de puentes de concreto de esa construcción. Esa clase se llamó los indigents y otros metroñeros, hoy en clara extinción. Se construyeron un sinnúmero de troncales de aquel sistema que llamaban Transmilenio, uno que un alcalde de esa época y que compaginaba con los Uribets se inventó antes de la iniciación. Dicen que tuvo un sueño, una inspiración y juntó dos buses con un fuelle y creó el tan revolucionario sistema para la ya caótica Bogotá de entonces. Desde los tiempos de la reeducación no se volvió a invertir en el agro. Colombia nunca produjo nada y todo se trajo de Centroamérica y de África. Eran más importantes las comisiones, las coimas y todo lo que oliera a CBY que preocuparse por sembrar papa, yuca, plátano o aguacate. Sí, aguacate. Fue lo que propuso comercializar en masa y de manera industrial y descomunal para venderle al mundo un joven llamado Gustavo Petro, que se había postulado para presidente en ese entonces en el año 2018, año de la retoma del poder de los Uribets. Un joven político aguerrido al que hasta loco le dijo un famoso cantante de un canto vernáculo y ancestral llamado vallenato. Ese Petro no tiene nada que ver ni con el petróleo ni con una extinta moneda de Benemuerta. Este señor propuso energías limpias como la solar, la eólica, además de universidades gratis para la juventud de la época que se distinguía por ser ignorante. Propuso metros subterráneos para las principales ciudades y reactivación de la línea férrea nacional, así como la recuperación ambiental de bosques y parques, reactivación del campo y reestructuración de la salud, causa de muchas muertes en la antigua Colombia. Pero no, este tipo fue encarcelado, confinado, con otro grupo de mamerts, unos al destierro y otros a prisión. Prisión perpetua, juzgado por su pasado guerrillero y su presente progresista, el cual era querer pensar en el bien para el pueblo. A estos líderes cuentan quienes pudieron escapar que les aplicaban choques eléctricos para que sus neuronas estallaran y así dar ejemplo de que el que pensara así, o por lo menos el que usara sus neuronas, sería tratado igual. Aniquilación, la solución final a tanto intelecto dañino, ya que en el nuevo orden el lema era trabajar, trabajar y trabajar. Pensar, ni mierda, o le doy en la jeta, marica. Le voy a dar en la cara, marica, marica. Hoy Colombia, o lo que se conoció como tal, se llama Ubérrimo Land, debido, entre otras cosas, a factores de geografía, identificación y agradecimiento de los demás territorios, porque el ubérrimo, como se conoció una inmensa finca que había comprado honestamente el señor Álvaro Uribe, se fue ensanchando y fue tan productiva con buena agua, canales de riego, tierra fértil, cosa que convirtió al ubérrimo en la despensa de carne y otros productos menores de la economía, como maíz, para la arepa en especial la paisa, una que otras hortalizas y yuca a la lata. Además, otras cosas menores, pan coger y pare de contar, porque hasta las horas de almuerzo se recortaron en Ubérrimo Land. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, y no perder el tiempo echando muela. Hay que recortar las horas de sueño y las horas extras. Un territorio que en esos primeros 4 años de reeducación o retoma del poder se fue gestando sobre lo que es hoy Ubérrimo Land, como fue la modificación de la Constitución en el artículo o párrafo de reelección presidencial, la cual fue activada ya para 2022, presentándose un septuagenario Álvaro Uribe solo a elecciones, siendo el unánime ganador. Fue sucedido en el poder por uno de los empresarios más brillantes, su hijo Tomás,
gran empresario de manillas y artesanías ancestrales de la antigua Colombia, el cual estuvo en el poder y pudo hacer en realidad el sueño a su esposa de ser más que una reina de belleza, sino una primera dama de un país, o mejor, a esas alturas, la reina de un reino suramericano. Ya a estas alturas, y con 10 años en el poder Tomás Uribe, nos aprestamos a unas nuevas elecciones, donde el candidato más opcionado, dicen las malas lenguas, es Jerónimo Uribe, el segundo hijo del recordado y legendario patriarca Álvaro Uribe Vélez, que sin pensarlo volvió un país en una finca grande en donde se hacía lo que él decía y en donde puso siempre a presidentes al que él dijo. A propósito, dicen algunos mamers infiltrados que el día de la muerte de él, este murió al mejor estilo del Padrino, aquella película mafiosa de los años 70 de los siglos pasados. Dicen que estaba deleitándose con una bandeja paisa sin aguacate y que se le trancaron 2 frijoles en la garganta. Entonces la gente afanosamente buscaban agua para que se le bajaran los granos de la legumbre por el galillo, pero ni a golpe se pudo y tampoco con ningún líquido. Agua no se consiguió ni medio vaso. En cambio, había un barril de petróleo, el cual, por obvias razones, no servía para salvarle la vida.